Bienvenidos, pues estamos en la historia de Rusia, en la que habíamos comentado todo ese proyecto que había tenido Lenin en ese estudio en el que él se dio cuenta de que tuvo problemas la revolución de 1905 porque no había un proyecto, porque nada más tenía el coraje y con eso no se hacía. Cuando él se va a ir a Suiza, se va a meter en esas grandes universidades, más de 12 años, a hacer un proyecto para cuando se necesitara esa situación. Se va a dar cuando se va a hacer esa revolución bolchevique que él va a originar. Acuérdense que él había hablado con los alemanes, en los que había dicho que él necesitaba pasar por Alemania y llegar a la estación para que lo reconocieran como líder, y que a cambio de eso él iba a sacar a Rusia de la guerra. Todo ese proyecto que lo visualizaron los alemanes y que se dieron cuenta de que al irse Rusia, al salirse de la guerra, va a hacer que se pueda desocupar todo el frente de Occidente, perdón, y que aquí les va a dar esa garantía, le van a permitir a Lenin llegar, pero van a ir pasando situaciones en las que en 1944 van a matar a Lenin, y aquí va a quedar un vacío, y lo habían desactivado de toda esa situación, y cuando él muere va a quedar un vacío en el poder. Toda esta situación que habíamos dicho, donde Rusia había pasado tantos problemas, como la crisis que se vino a dar cuando, aparte de todos los problemas que tenían, va a haber una devaluación. Va a haber la gran devaluación de 1929, que va a abarcar hasta el 30, en el que va a estar afectada la economía, aunque eso va a pasar en Estados Unidos, pero es una cosa que va a repercutir en el mundo entero, porque así se maneja ese tipo de situaciones. Toda esta etapa donde hay un desarrollo, que se está manejando situaciones de paz, y viene todo esto, va a derrumbarse la bolsa, y aquí se va a ver todo ese problema que tiene Rusia acerca, Estados Unidos, acerca del dinero, pero que repercute a los demás países, y van a ver esas polvaderas en todo Estados Unidos, en todos esos estados agrícolas en la que se iba manejando. Y aquí vamos viendo cómo esa crisis de la Gran Depresión de 1929 y 30, donde apenas estaban todas las naciones estaban saliendo de toda esta situación, donde se estaba bailando el Charleston, donde había otra situación, y al caer la bolsa van a empezar a tener problemas de esa gran depresión que está ocurriendo en Estados Unidos, donde se va a ver los carros Ford buscando la gasolina, y donde aquí va a haber todo ese situación que se va a repercutir en hambre en todos los países, porque aquí todas estas perspectivas económicas que se estaban dando se va a ir viendo. Aquí vamos a ir viendo cómo la Primera Guerra, todo ese suicidio a la razón que se dio, y esa situación, porque fíjense que aquí compararon la Primera Guerra Mundial como la situación cuando hay un problema a nivel de una erupción de un volcán. Cuando eso pasó en Pompeya, pues la gente quedó nada más viendo las situaciones, porque no sabían cómo resolver, y por eso quedaron petrificados. Pues así va a pasar en el pensamiento del mundo cuando va a ocurrir esta Primera Guerra Mundial, en la que no saben a dónde se va a desencadenar todas estas situaciones, y que todos esos discursos autoritarios que tenían, y ese clima aterrador que estaba pasando en el mundo, en el que se va a ir viendo cómo los aires de los problemas en el mundo van cambiando, ese desempleo que tienen los hombres,
y en el que Rusia se va a ver introducida en una primera guerra mundial. Todo esto para poder salir y que tienen que hacer una revolución, que es la Revolución de Octubre o la Revolución de Bolcheviques, también así se le llama, va a estar impuesta, aunque todo ese proyecto que Lenin, ya habíamos dicho, que él quería hacer, quitar el hambre de su pueblo, es muy difícil cuando se lleva un proyecto a una nación y este está vinculado con problemas de una guerra. No se puede repartir comida cuando hay una guerra civil o cuando hay una revolución, y entonces van a tener que pedir ayuda a los demás países para que se haga esas ayudas colectivas que van a hacer. Toda esta situación que estamos viendo en esta época, va a entrar un personaje, va a entrar un monje que va a traer esa situación de intrigas y todo eso, va a subir al poder, y es Stalin cuando en ese momento que ya se sabe que no se originaron todas las independencias en todos los países, aparte de Rusia, estamos hablando de Hungría, estamos hablando de Alemania, y de la internacionalista que ya habíamos comentado que tenía que ser a nivel de todo el mundo que se hicieran esas independencias, y aquí va a ir marcando que únicamente lo va a poder seguir Rusia. Aunque aquí va a haber, ya en el 31, que va a dilatar del 31 al 36, va a haber como un residuo de todo ese apoyo que necesita el mundo cuando se va a dar la revolución, la guerra civil en la República de España, que va a comprender del 31 al 36, y donde se va a ir haciendo la fuerza de significados de España. Aquí vamos a ir viendo cómo van a ir defendiendo el fascismo, el nazismo, aunque el fascismo era una doctrina italiana, lo van a seguir otros países, porque acuérdense que fascismo quiere decir hay que hacer cosas. Toda esta situación y estas doctrinas originales donde se fue resolviendo, tomando toda esa dicotomía, tanto del fascismo como del nazismo, y que van a haber esos enfrentamientos donde se van a hacer que se enfrente más adelante con la Unión Soviética. Todas imprevisto que va saliendo de esta nueva política para alimentar a su pueblo, que era uno de los deseos que había tenido Lenin de defender a todo eso de la guerra civil, pero las guerras o las situaciones a veces no es como el hombre lo quiere hacer, sino como se va suscitando, como se va haciendo, y eso va a ir haciendo que se haga todo un abanico de posibilidades para que se pueda sacar. Todo ese enfrentamiento que va a absorber ese monje orgiano, que es Stalin, va a llegar al poder en 1926 y va a asumir todos los conceptos que traía esa revolución triunfante que fue de Rusia. Él va a recibir a un país donde trae como resultado ser el líder, o que va a ser la cabeza en la cual se van a ir haciendo los esquemas comunistas de toda esa cultura rusa, que va a traer esa situación de cambios. Aquí vamos viendo cómo todas esas miradas polémicas que se están haciendo en cuestiones de protección, porque fíjense que aquí va a ocurrir algo. En la época de Stalin, nuevamente se va a tomar todas esas policías de protección que tenían ya desde la época de los zares, como recordarán con Iván el Terrible. Toda esta situación que van haciendo y que se va a ir agarrando ya diferentes nombres, como la policía checa, que va a encabezar Bertín, y que va a hacer que se va a empezar a mencionar en un edificio muy grande que hay en Rusia, que era Urianka. Allí consideraban a este edificio muy, muy alto, porque decían que subiéndose podían ver hasta Siberia.
Y aquí toda esta situación que va a empezar a desencadenar esa protección, esa policía que venía protegiendo a los zares y que ahora va a proteger a Stalin, en la que va a ir cambiando de nombre hasta que llegamos a la época de la KGB. Toda esa policía secreta de servicio y que va a apoyar a los soviets, así como fue en la época de los zares que les comento. Y aquí vamos a ir viendo una separación de poderes en las que se va a ir viendo todo este partido único. Va a cumplirse pues aquellas profecías de decir que cuando hay un poder totalitario que va absorbiendo a esas instituciones burguesas, ya lo comentaban, ¿sí? Le van a llamar el Leviatán. Recordarán que eso lo habíamos visto en la formación del comunismo, en la que se va a ir originando los cambios. Todos estos cambios y todos estos mecanismos en la que el totalitarismo va a empezar a hacer que todas las personas piensen de la misma manera, y se va a hacer un mecanismo en cuestión de terror. Esas corporaciones de peligro en las que va a estar clasificadas como un concepto de terror, que es lo que va a originar toda esa forma de pensar, que piensen en la misma forma, va a estar basada en cuestiones de terror, de conspiraciones, de peligros y de herejes, porque aquí van a haber estructuras que se van a ir marcando con la palabra del comunismo. Cada quien le va a ir dando la interpretación que quiera, y todas estas estructuras religiosas que tiene, hagan de cuenta como que tienen que tener un antagónico. Por ejemplo, las iglesias religiosas tienen que tener un demonio para exorcizarlo, si no, no se podría hacer esa conversión, que es lo mismo que le está pasando a ese partido, en el que este aparato, en el que se va a ir haciendo por capas como las matrushkas, que recordarán que son esas muñequitas que se meten en una, se quita la grande, luego va saliendo una mediana, luego una más chica, en la que se va a ir haciendo esa división de conceptos que va a haber, como en los aparatos, todos esos partidos en la que van a estar todos los trabajadores, y va a estar la otra capa, que va a ser el comité de partidos, y la tercera va a ser el secretario general comunista, el que va a tener un poder increíble como lo de los zares. Esa misma situación lo va a tener Stalin. Aquí vamos a ir viendo cómo todo ese terror que estaba dominando por medio de la policía política, en la que se van a empezar a exponer a personajes en los que se van a empezar a espiar como un instrumento de vigilancia, en la que van a denunciar a todas las personas que se sospechen, simplemente que tengan alguna conexión con todos esos aparatos que se están marcando, y en las que vamos a ir viendo ese mecanismo de control, que van a empezar las purgas. Las purgas como una forma de empezar a manejar a toda esa gente de la iglesia, controlarla, a todos esos ortodoxos, porque aquí los primeros que van a ser a los que van a tener la situación a nivel de las iglesias. Toda esta situación en la que van a recorrer todo eso. Acuérdense que había un vínculo instituido desde la época de los zares, de Olin y de Olga. En esa época se hacían íconos de imagen y cultura, porque estaba unido tanto el poder de la monarquía con la iglesia, y aquí se va a venir a desmembrar con Stalin, en la cual va a ir convirtiendo las iglesias, los templos, en talleres y en panaderías, terminando totalmente la fe ortodoxa, y va a empezar a surgir un culto a la personalidad. Esa personalidad en la que van a empezar a adorar las imágenes, el retrato de Stalin, ¿sí?, que
Actualmente así pasa. Hay naciones en las que tienen una adoración. Recordarán que eso había pasado cuando platicamos de las estatuas, ¿sí? Empiezan a adorar a las estatuas y se van quitando todos estos iconos. El individuo va a desaparecer, va a empezar a ser algo colectivo, todo va a ser a través de querer ver cuestiones futuristas para Rusia, en la que ellos van a visualizar pues todo un destino manifiesto que se va a organizar para hacer un futuro glorioso de Rusia, y en la que las personas pues realmente no tienen un valor propio, porque todo esto es colectivo para imponer ese modelo. Aquí vamos viendo cómo millones de personas van a ir pues muriendo, porque aquí tienen que entender esa situación, ese concepto del mesianismo, y que ese destino de la historia que va a agarrar, que tiene sus propias leyes, que tiene sus propios conceptos y que tiene sus propias leyes universales. Aquí lo que va a hacer es sacar adelante toda esta situación. Aunque aquí vamos a ir viendo que los partidos que se están dando a nivel de querer ir haciendo una clasificación, porque fíjense que aquí va a haber una situación en la que se comenta que la historia es como cuando las revoluciones, cuando las independencias, todo eso, va a haber un proceso en que es como el proceso de la mitología de Cronos, que se come a sus propios hijos. Así va a pasar a través de la historia, cómo van a ir haciendo que ya en la Revolución Francesa, aquí van a caer en la misma guillotina, van a empezar a caer tanto Danton como Robespierre y toda esta situación, y aquí Rusia pues no va a ser recepción. Aquí vamos a ir viendo cómo todo este destino manifiesto que se está haciendo se tiene que cristalizar para ellos. Aquí van a ir viendo que todo ese disidente que participó en todo esto, y le va a tocar a León Trotsky. Lo va a empezar a perseguir Stalin, porque ellos tenían como un cierto pleito. Acuérdense también del semitismo que había, y León Trotsky era pues descendiente, era judío, y entonces va a tener esa repercusión, porque León Trotsky era arrogante, ¿sí? Y al grado en que Lenin lo había escogido para que él fuera el que siguiera con toda esta situación de reemplazarlo en todo ese soviet del Petrogrado. Toda esta transformación que tuvo y la formación del Ejército Rojo que lo hizo León Trotsky, ya hablamos en su biografía de este concepto, denle una repasada, en la que aquí vamos a ir viendo cómo todos estos comités centrales tenían esa tendencia. León Trotsky lo van a exiliar a México y lo van a matar, pero no nomás lo van a matar, Stalin también lo va a sacar de la historia, así como ha ocurrido a través de la historia cuando estaban los egipcios, que uno de sus ciudadanos tenía algún problema, lo sacaban de los jeroglíficos, lo borraban de la historia y nunca había existido. Pues así va a ser Stalin, que aparezca como que León Trotsky no nomás lo mataron, sino también lo sacaron de la historia, y es una de las cosas que tiene como, se podría decir como misión o propósito, de volverlo a resurgir, a documentar en el museo que está en México, en su casa de él, ¿sí? En Coyoacán, en la que se trata de volver a resurgir que realmente existió León Trotsky, y que va a empezarse a desenvolver. Toda esta situación va a ser llevada al cine. Hay una película que se llama El hombre de mármol, en la que hablan de un hombre heroico ejemplar
que hacía figuras de mármol y que algún día va a caer en desgracia y van a recoger todas sus estatuas, las van a llevar a una bodega, y que cuando una mujer al paso del tiempo las descubre, vuelve a resurgirlo para que el mundo lo conozca, porque así les pasa en la historia cuando quieren ser borrados. Aquí en México también pasó con Ignacio Ramírez el Nicromante. Hablamos cuando se hicieron los libros de texto gratuito, ¿sí? Esto ya lo hemos platicado, que cuando lo sacan totalmente y casi nadie sabe quién es él, ¿sí? Ya habíamos hablado que él fue uno de los que promovió las becas y que se lo dieron a Manuel, Manuel Altamirano. Fue uno de los primeros que tenían la beca porque tenían que ayudar a sus padres que eran agrícolas y no podían ir. Pues Ignacio Ramírez el Nicromante es el precursor, es el que hizo los libros de texto gratuito, que después le van a poner otro nombre a otra persona, ¿sí? Y que aquí vamos a ir viendo cómo la historia va borrando a los personajes conforme se va haciendo, conforme se va reinventando, y que aquí va a pasar todo esto. A ese movimiento que tienen de volver a resurgir gente, porque pasó con mucha gente en Rusia, se le va a dar el nombre de Glasnost, que quiere decir transparencia. Transparencia, hay un museo en Rusia en la que va a estar una persona que es la que va a introducir a la gente al museo, donde se van a empezar a ver cuadros de gente que pensaban que no existía. Toda esta situación que se está viendo y todas esas purgas secretas que se manejaron y que va a traer un trabajo, porque fíjense en lo que se estaba pasando. Aquí había un movimiento que se llamaba Gulag. Esto era esos trabajos forzados. ¿Dónde van a ir? Pues van a ir todos los de la iglesia, todos los ortodoxos, todos los escritores, toda la gente que estaba en problemas por esas purgas, y que van a llegar a todos estos trabajos forzados que es el Gulag. Toda esta situación que nosotros vemos en Moscú y ese Gulag de territorios donde vamos a ir viendo que llegaron a trabajar forzosamente en la época de Stalin, donde se reciben forzosamente, que no fue por su voluntad, llegan a trabajar ahí, ¿sí? Y que todo eso más adelante se va a empezar a sacar toda esa información conforme va pasando la situación, y vemos que ese museo que está en Rusia es manejado por el nieto de una persona que estuvo más de 15 años en esa purga, y que aquí va a ir haciendo cómo se va a ir aclarando que tanto artistas como intelectuales van a estar metidos en todas estas situaciones, y que en ese museo se va a ir sacando. Aquí vamos a ir viendo cómo va a empezar a hacer van a haber dos libros en las que en 1984, llamado El Gran Hermano, que va a ser una oposición cuando se infiltraba toda esa situación, y la otra va a ser el libro de la rebelión en la granja. Este libro ya hicimos un video de él, ya vimos que es una granja donde tienen a un dueño que es castrante, y donde los animales se van a rebelar para hacer todo un movimiento ejemplificado por animales, pero que al final del libro vamos viendo que también los animales, aunque tenían sus reglas de cuando sacan al dueño y se quedan los animales a gobernar la granja, después empiezan a ser como ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Que los animales también empiezan a andar en dos patas y vestidos. Todas las reglas que ellos habían puesto que no se debería de hacer, lo empiezan a hacer. Nos vamos a quedar hasta aquí, y esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en la próxima clase.